Aire, fuego, tierra, agua, metal. Los elementos de la naturaleza se funden en pro del conocimiento al bienestar del bien ser humano. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche. ¿Qué cosa? Sí, todos los martes y jueves, desde el 107.7 del dial Radio Guadaira, viajen con nosotros por los diferentes espacios de tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona y Paco Valiente siguen en esta sexta temporada invitándoles a mantener abiertos sus corazones en todo momento, porque somos tan naturales como tú. Que no me cambien la emisora. Si encendemos de verdad la luz de nuestro hogar, jamás tendremos que empujar a la oscuridad para que salga. Qué bonito regresar a las ondas del 107.7 Radio Guadaira en tan naturales como tú. Sexta temporada. Comenzamos este programa, la sexta temporada de Tan Naturales como tú. Y la verdad que muy contentos y muy felices de este bagaje que llevamos en estos 5 años, llevando ese poquito de bienestar al bien ser humano. Y seguimos adelante y tenemos este mes de octubre ya programado para seguir llevando ese poquito de bienestar. Y vamos a centrarnos en los elementos de la naturaleza. Vamos a centrarnos en los elementos que nos rodean, que verdaderamente son parte hasta de la salud. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar con una persona que nos va a explicar muy bien esos elementos en la salud del bien ser humano. Les recuerdo a todas las personas que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, el canal YouTube Tan Naturales como Tú Oficial, y ahí tienen el trabajo de estos 5 años que hemos realizado desde Radio Guadaira. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Pues hoy comenzamos con un programa muy especial. Tenemos una invitada, ella es Chani Chang, ya ha colaborado con Tan Naturales como tú. La verdad que ella es licenciada y doctorada en Medicina Alternativa en 1994, investigadora de la fascia y experta de las cadenas miofaciales según el método MCM. Y a partir de 1995 se ha dedicado al estudio, desarrollo e investigación de las tradiciones dedicadas a la salud, principalmente la tradición oriental, en la Escuela Neijing, en la sede central Tian en España, dirigida y guiada por el doctor José Luis Padilla Corral. Es profesora encargada en Tian en la Escuela Neijing, profesora de las vías sanadoras de las manos, de contacto sanador, Qigong, danza sagrada, flamenco espiritual, acupuntura y moxabustión. En la segunda parte del programa tenemos dedicado a un libro precioso, se llama Cocinar con Alma. Y la verdad que es de una autora, Lola Mayenko. Ella es escritora y periodista especializada en antropología. Pues comenzamos la entrevista y vamos a saludar a Chani Chang. Muy buenas noches, Chani. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy, pues encantado de escucharte de nuevo y de tenerte con nosotros aquí en Tan Naturales como tú, porque recordando tu entrevista, yo siempre digo que nos hiciste vibrar y resonar en nuestros corazones muchísima información. Y yo creo que de la manera que lo explicas y lo enseñas, pues llega verdaderamente a resonar en nuestra alma, Chani. Gracias. Yo quisiera un poquito que nos contara, un poquito antes de una introducción, un poco de tu vida, cómo llevas tantísimos años dedicada a la salud natural y a la investigación.
Cuéntanos un poquito, una pincelada de cómo surge tu vida y ya en 1994, 1995 empiezas a encaminarte dentro de la salud natural y en concreto la medicina tradicional china. Uy, esto sí que no me lo esperaba yo. Ay. Me quedaba así, digo, ¡glup! Bien, bien, muy bien, empezamos bien. Bien, pues, a ver, voy a ser sintética, ¿no? Por resumir algo con lo que cualquiera también se puede identificar. Sí. Yo nací en Vigo y a los 17 años me quise ir a estudiar a Madrid. Uh-huh. Me dedicaba mucho al deporte, me encantaba la naturaleza y bueno, pues empecé en Madrid, quería hacer biología, me tocó geología por esas cosas del destino, pero sobre todo me tocó que me quedé embarazada. Ajá. Y lo que marcó un cambio radical en mi vida fue la maternidad. La maternidad hizo un cambio radical porque, claro, ese embarazo me llevó a replantearme toda mi vida, a separarme de mi marido y a cambiar lo que era la geología en la que no me veía Uh-huh. por las medicinas alternativas, por la salud, que era algo en lo que siempre había estado vibrando desde chiquitita y bueno, me gustaba, ¿no? Así que el dedicarme a mi propia salud, a la salud de mi hijo y de todos los que me rodeaban, hizo que de repente, o sea, como verte en que la vida de otro ser depende de tu salud. Entonces eso fue lo que me hizo. Bueno, eso racionalmente lo explico, pero hay cosas que serán por destino, no lo sé. Pero bueno, a partir de ahí me metí en una escuela, en una universidad de Ceilán, de Sri Lanka. Estudié en Madrid, me fui allá a hacer prácticas de acupuntura y ya me enganché a la acupuntura. Y hasta el día de hoy. Yo quisiera un poco explicar porque esta sexta temporada dedicamos a la fusión de los elementos de la naturaleza en pro del conocimiento al bienestar del bien ser humano. Y yo creo que los elementos de la naturaleza, como hablaba, se encuentran en todo nuestro interior, en el exterior. Pero qué bonito cómo la medicina tradicional china, siendo tan ancestral, consideraba y valoraba esos elementos de la naturaleza, no ya solamente como algo exterior, sino como algo partícipe de nuestra salud vivencial, de nuestra salud física, emocional y energética. ¿Podríamos explicar un poco cómo esos elementos de la naturaleza están unidos en la medicina tradicional china? Sí, bueno, en todos los textos antiguos la clave, bueno, por ejemplo, el Tratado de lo Interno, el Neijing Songwen, pues es todo un tratado clásico de medicina tradicional china y, bueno, lo primero que dice es la clave para que el ser esté sano es que siga los ritmos de la naturaleza. No que indague en la naturaleza, no, sigue los ritmos de la naturaleza, del día y la noche, de la vigilia y el sueño, del alimento, es decir, sigue tú los ritmos de la naturaleza, no doblegues a la naturaleza a ti. Y habla ese texto, bueno, es entre el emperador y su médico de la corte, es un diálogo, habla que, porque pregunta, y bueno, ¿y por qué los hombres en la antigüedad vivían 100 años, 100 y pico años, y ahora a los 50 ya empiezan, esto hace miles de años, no de ahora, y dice, porque no sigue los ritmos de la naturaleza, y claro, esa es la clave, como que si siguiéramos esos ritmos, con todos sus elementos, pues estaríamos en sintonía con la vida, y bueno, habla la tradición oriental que no solo mantendríamos la longevidad, sino que habla incluso de la inmortalidad, que hoy la persigue la ciencia. Luego la medicina china lleva esos elementos del exterior, como tú decías ahora, lo representa muy bien, que todo lo que está en el macrocosmos, en lo externo, lo tienes dentro, en lo interno. Y esa visión es magistral, porque engarza muy bien con la visión de hoy día de la física cuántica, que lo micro y lo macro están totalmente sintonizados, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito como una idea que se puede recoger de toda esa tradición ancestral que, bueno, tiene una sabiduría impresionante. Yo quisiera que las personas que ahora mismo escuchan un poquito que entendieran cómo esos elementos de la naturaleza están en sinergia, en comunicación y buscan siempre el equilibrio entre ellos.
Y yo quisiera un poco desgranar a nivel de órganos o Sí. de funciones cada elemento de la medicina china a qué correspondería en nuestro organismo o en nuestra función del Ajá. organismo. Bien, pues como en otras tradiciones ancestrales se habla de 5 elementos, que para nosotros son 5 reinos mutantes, es decir, que permanentemente esos ritmos de la naturaleza están cambiando. Ujú. Contracción, expansión, desde el corazón hasta los procesos de la vida en general, ¿no? Ujú. Y bueno, hay 5 elementos y cada uno se corresponde con un órgano, una entraña, bueno, con las vísceras, con una serie de correspondencias en mi cuerpo, con una estación del año y con un elemento. Por ejemplo, el elemento agua, del reino mutante del agua, se corresponde con el riñón como órgano y con la entraña vejiga como acoplado. El reino mutante de la madera, que sería el siguiente elemento, se corresponde con el hígado y la vesícula biliar. Ujú. El fuego con el corazón e intestino delgado. La tierra con el vaso, páncreas y estómago. Y el metal será alquimista con el pulmón, que es el maestro de la energía, el que gobierna toda la respiración de todo el cuerpo, y el intestino grueso. Entonces esos 5 elementos como reinos mutantes mutan en sí mismos, yin-yang, y mantienen un ciclo de equilibrio, de que uno genera otro externo y otro interno. Es decir, es como si fuera un circuito de agua que nunca tendría que acabarse. ¿Cuándo se acaba? Cuando no sigue los ritmos, se bloquea, se estanca y se agota. Ujú. Y normalmente la medicina china intenta de aliviar o de trabajar sobre esos estancamientos que pueden existir a nivel energético para que fluya y sigan en equilibrio estos elementos, ¿no? Claro, la clave ahí, porque en cada persona, pues la medicina tradicional china concibe a cada ser humano como un ser único, es decir, no hay recetas para todos iguales. Entonces lo que aborda es buscar el origen. ¿Dónde empezó el bloqueo? ¿Fue por un impacto emocional? ¿Es por una herencia? O sea, un problema hereditario, por falta de alimento o por exceso. Entonces ver el origen que ha desequilibrado el sistema. Pero la medicina tradicional china no concibe el concepto de enfermedad como tal, sino el desequilibrio y la búsqueda del equilibrio. Uh-huh. O sea, habla como que ese desequilibrio, equilibrio de todos esos elementos, de esos reinos mutantes, si se desequilibran es porque buscan el equilibrio. Es decir, no es malo el desequilibrio, es la búsqueda del equilibrio. Con lo cual, si yo enfermo, entre comillas, no es malo, es que mi cuerpo está buscando un equilibrio. Ajá. Claro, es otra forma de pensar, ¿no? Totalmente, porque aquí una persona ya en cuanto empieza a tener los primeros síntomas, nunca va a pensar que es un estado en pro de su bienestar, sino que va a pensar de que se está poniendo malito. Claro, y como la sociedad actual, que se basa en eso, en miedo, violencia, en asustarte enseguida y bloquear los los mecanismos de autosanación. Uh-huh. Claro, en la alta antigüedad, en muchas culturas ancestrales, pero en concreto en la medicina tradicional china, había que observar primero. Eso lo hacían los médicos de pueblo mayores, los sabios de pueblo, que decían, ve al médico, ve a don José, y primero observaba. No rápido te daba la pastilla, vamos a esperar a que el niño le baje la fiebre. Y luego ya actuaba. Hoy día es que se actúa. Rápido nos enseñan a meternos en todo. Uh-huh. No quita que tengas alerta o precaución, pero parte del proceso de la salud y justo de seguir esos ritmos es observar. Uh-huh. Si hace frío, me abrigo. No digo, bueno, venga. Si hace calor, bueno, observar, ¿no? Cómo va cambiando el entorno y yo me tengo que adaptar a él. Y ese cambio también se da adentro, observar qué pasa adentro, porque es que el cuerpo está buscando primero arreglarse, él. Uh-huh. Claro, si no le dejas, pues ya empieza todo como a cortarse. Pero sobre todo la conciencia de no tener miedo a un mecanismo de regulación que tiene el cuerpo. Y que es natural. Y que es natural, claro. Uh-huh. O sea, confiar en los propios recursos naturales, con las alertas y las prudencias convenientes, ¿no? Claro.
Yo cuando contacté contigo te invitaba pidiéndote un soplo de aire fresco. Sí. Y la verdad que es muy bonito porque el elemento que vamos a introducirnos en este momento, que es el elemento metal, yo quisiera que nos hablaras un poquito porque el soplo de aire fresco, alimento celeste, la respiración. Ajá. Háblanos un poquito para que entendamos un poco la importancia de este elemento, como es el elemento metal. Bien, pues fíjate si es importante porque gracias a esa relación que hace la tradición oriental de el reino mutante del metal está íntimamente ligado con la respiración, que es el alimento celeste. Es el primer alimento que tenemos al nacer, lo primero que hacemos es respirar y es el último antes de irnos. Se fue y exhaló la última respiración, ¿no? Entonces como que la respiración marca los ritmos de mi vida aquí. Y según cómo respire, también marca cómo vivo las cosas. Entonces, la respiración en todas las tradiciones es tan importante, y en la ciencia moderna, en el terreno de fascia, por ejemplo, del tejido facial, se habla que una respiración libre es un cuerpo que no tiene bloqueos, como que respiran todas las estructuras y no hay bloqueos. Y en la antigua tradición oriental, la base de la salud era una buena respiración, de ahí la meditación, la contemplación, todo lo que se practicaba en la antigüedad, ¿no? Como que antes de intervenir, quédate quieto, busca una posición digna, respira y a ver el cuerpo que te dice cómo se va reorganizando de primera solo con la respiración. Es decir, es el primer recurso que tenemos desde que nacemos para restablecer la salud. Entonces, ahí es importantísimo. Para la medicina tradicional china, además, se habla que el elemento metal, a través de la respiración y la quietud, se puede generar de nuevo agua, que es como decir, generas vitalidad. Ajá. Como sacar agua de las piedras, ¿no? Entonces se habla que el elemento metal genera agua y la clave es a través de la respiración. Obviamente también influye en todo lo digestivo lo que es la relación con el intestino grueso. Tener diarrea. Que lógicamente los elementos están relacionados y en comunicación, como decíamos antes, entre unos y otros. Claro, es como una melodía en el que uno da paso a otro y otro, y como si tuviéramos un sistema unido por hilos, por cuerdas. Si uno se va para un lado, mueve a todos los demás. Y entre ellos busca un equilibrio. Yo quisiera saber también cómo podemos hacer o realizar para mantener nuestros soplos vitales en equilibrio. Porque Bien. creo que ejercitando la respiración podríamos llegar a estimular y a trabajar con ese elemento bastante bien, tan simple como unas pautas de respiración, ¿no? Sí, sería importantísimo, porque además, por ejemplo, el capitalismo, que lo que busca es eso, que tengamos miedo a quedarnos sin dinero, miedo a quedarnos sin afectos. Y claro, ese miedo bloquea todos los sistemas. Bloquea la respiración de los ojos, bloquea la libre respiración de las emociones y forma contracturas, bloqueos, corazas que impiden que tú te expreses de forma natural, y también impiden el libre fluir de tu chi, de tu energía, de tu soplo vital. Entonces, en la medida en que se bloquean los sistemas, como que no hay una circulación adecuada, es cuando aparece el desequilibrio y luego puede aparecer un proceso crónico o ya somático grave, ya físico, ¿no? Entonces, lo ideal sería, y de hecho yo creo que hoy día cada vez en muchos sitios se toma conciencia, incluso en colegios, empezar desde niños enseñando a los niños 5 o 10 minutos antes de empezar el día del colegio, quietos en la silla, respirando, llevando el aliento a la parte más baja del abdomen, hacer respiración del bebé, que lleva el aliento a la barriguita, inspirar, hacer una pequeña pausa y buscar hacer la expiración más larga. Y solo concentrarse en el ritmo pausado y lento de la respiración. Luego también se puede como dirigir, ¿no? O sea, inspiro y alimento todas mis células de ese alimento celeste, de ese prana o de ese aliento, y en la expiración,
pues me doy en lo más virtuoso al entorno. Se le pueden hacer luego como muchas lecturas, como para darle un propósito. Pero en principio, como mantener la consciencia de la respiración en quietud, bueno, es que además ahí empiezas a darte cuenta de todo lo que pasa adentro. Uh-huh. Si estás preocupado, si estás nervioso o no, que no te habías dado ni cuenta. Uh-huh. Yo creo que en este momento lo que nos estás explicando sería el realizar una respiración intencionada, ¿no? Intenciono claro. Con la respiración también un propósito el cual quiero llevar a cabo. Claro. Lo puedes hacer simplemente partiendo de tomar conciencia de tu cuerpo, es decir, recursos de propicepción, conciencia de mi propio cuerpo. Y primero la respiración, un ratito así, unos segundos, y luego ya, dependiendo de la persona, por ejemplo, si la persona tiene una preocupación, inspiro, nutriendo a lo que yo tengo virtuoso, y al expirar, que con la inspiración se vayan mis preocupaciones. Por ejemplo, Ajá. Otra persona que se siente desvitalizada, inspiro y me lleno de vitalidad, y en la exhalación, en la expiración, me doy llena de vitalidad al entorno. O sea, como que dependiendo de la persona se podría hacer un molde uh-huh. para el momento en el que tú estás, que necesitas un recurso sencillo, pero además súper eficaz. Y yo creo nada más que con el hecho de la respiración y sin la intencionalidad del pensamiento, igualmente sí. Físicamente lo tiene que notar nuestro organismo y sinérgicamente mandará ese bienestar y ese sí. a los otros órganos. Dentro de los 5 reinos mutantes, el metal controla la madera. Ajá. Lo cual se traduce en que si tienes un enfado, un rencor que es propio de la madera distorsionada, desequilibrada, sí. un cabreo, bueno, o te pones de repente violento o violenta, quien puede frenar ese primer ataque de ira es parar y respirar. Es decir, el metal, a través de la respiración, controla la ira de la madera, la frena. Qué bonito. Sí, de hecho muchas veces dices, bueno, antes de romper esto, párate y respira. Que y seguro repente, que la perspectiva es totalmente diferente. Claro. Ya no estará roto. Claro. Entonces, para la tradición oriental lo explica muy bonito eso, y cómo esa respiración puede frenar la ira, la violencia, que una vez se desata, pues es muy difícil arreglar lo que desata, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso como ejemplo, pero regula todos los ciclos y los ritmos de la vida, la respiración. Por eso que decíamos que naces con una respiración. Bueno, la tradición hindú habla que tenemos un número de respiraciones contadas en nuestra vida. Anda. Sí, dicen eso. Dicen como si respiras muy rápido, agotas la vida. Es una manera muy hindú, muy curiosa, uh-huh. de decir, no te aceleres, respira tranquilo, que vas a durar más, ¿no? Uh-huh. O sea, que también hay en otras tradiciones que revelan eso, que es súper lindo, ¿no? Bueno, yo me gustaría saber, porque aunque estamos todavía el 1 de octubre, todavía no ha llegado el otoño, pero siempre que se acerca el otoño, creo que uno de los órganos que puede un poquito introducirse como predominante sería este que estamos hablando en concreto, claro. ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones podríamos tener dentro de la medicina tradicional china para seguir en este cambio de estación con nuestro equilibrio en nuestro elemento metal? Ajá. Bueno, primero, vamos a ir de fuera adentro, si te parece. Sí, claro. Claro, y el otoño es como esa caída de las hojas, te lleva como un tiempo muy meditativo, que no llega como la introspección del invierno, sino un tiempo de reflexión, de recuerdo. El elemento metal y el otoño se corresponde con el recuerdo, pero no un recuerdo de pena, sino un recuerdo de las cosas bellas. Uh-huh. O sea, es como ese tiempo en el que tú te paras inevitablemente y te viene, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Que cuando no sientes satisfacción, pues te da pena, ¿no? Uh-huh. O esas cosas que recuerdas y siempre querré llegar a... No,
el recuerdo sano del metal, del otoño, es, bueno, ya que me viene el recuerdo, porque me va a venir, porque esta estación nos lo va a traer, pues es como ese recuerdo de ver caer la hoja o la pluma, que vas como suspendido, que mira, no hay tiempo, todo está por llegar. Entonces, un poco ayudaría a mantenerlo sano el recordar las cosas virtuosas o saludables o elegantes como la caída de la hoja, que no se rompe y que va a servir de nutriente a lo que venga después de la tierra, a lo que venga luego más adelante. Entonces eso como actitud, ¿no? Como un estar. Luego, a nivel interno, evidentemente la clave es un tiempo para meditar, para tomar más conciencia de la respiración y de los recursos de mi cuerpo. También un tiempo como para recordar hacia dónde debo de ir, porque luego viene el agua, que es como la identidad de uno, hacia dónde va a ir mi identidad, ¿no? Uh-huh. Y de alimentos, pues bueno, las legumbres, bueno, ahí puede haber muchas cosas. Evidentemente el alimento hay que adaptarlo al lugar, a la cultura y a la persona. Uh-huh. Porque yo tengo claro una cosa, en cuanto al alimento, lo ideal es tener el recurso de escuchar mi cuerpo, y mi cuerpo sabrá qué es lo que necesita, lo que me hace falta, claro, uh-huh. Porque no es lo mismo una embarazada que un obrero, que una mujer que trabaja todo el día dentro y fuera de casa. Cada uno tiene sus necesidades. Uh-huh. Y claro, de fuera nos han impuesto un tipo de alimentación, por modas, por lo que sea. Entonces, como también empezar a escuchar, a ver qué necesita mi cuerpo. A lo mejor hoy necesito no cenar, uh-huh. O no comer. Qué bonito. Entonces, sí, entonces escucharle y que no pasa nada, uh-huh. No pasa nada, ¿no? O necesito nutrirle de algo en concreto. Entonces, como un tiempo muy de meterte dentro, de empezar a escuchar mucho lo interno. Y es ese tiempo del recuerdo, pero un recuerdo que se dirige hacia algo mejor. Que si no se da bien, pues aparece una nostalgia, melancolía, pena, uh-huh. Que no sales. Uh-huh. No sales, claro. Entonces habría que aprovechar mucho eso. Qué bonito, porque nos has contado algo referente a la actitud uh-huh. del elemento metal en esta estación que se presenta dentro de unos días, como es el otoño. Sí. Pero la medicina china, tradicional china, tiene tantísimas herramientas para poder trabajar que es alucinante, porque se puede trabajar, como has contado, con una intencionalidad, con una respiración, se puede trabajar con una intención de vida, pero también uh-huh. tiene unas herramientas alucinantes a la hora de interactuar con la persona, como puede ser la acupuntura, la moxabustión, la alimentación. Sí, Cuéntanos el movimiento, un el qigong. Ajá. Cuéntanos un poquito de todas esas ramas que tiene la medicina tradicional china para acompañar al ser humano en su bienestar. Uh-huh. Pues sí, como dices, es que es infinita. O sea, yo ahora llevo 25, voy para 26 años con medicina tradicional china y cada día me siento más ignorante. Ajá. Porque dices, esto necesitas una eternidad. Bueno, ya lo dijo hasta Carl Jung cuando hace su presentación, su prólogo en el libro de Li Ching, pues es que dice, bueno, esto necesitaría varias vidas para adentrarme en lo que es un texto chino, que es el Li Ching, el libro de los cambios, el libro de las mutaciones. Sí. Entonces, bueno, tiene tantos elementos, desde los filosóficos, es una forma de estar en la vida, es una forma de moverse en la vida, justo como decías al inicio, lo ideal siguiendo los ritmos de la naturaleza. Uh-huh. Y también adaptándome a los ritmos de la naturaleza de los otros, es decir, que no es que yo imponga mi ritmo, sino que me tengo que adaptar a los entornos diferentes. Eso también supone eso. Entonces, por una parte, se podría decir que dentro de la medicina tradicional china, que tiene como muchos recursos, se considera arte mayor el arte del soplo en movimiento, el qigong. Ajá. Es el arte mayor por excelencia. El cómo me muevo siguiendo una respiración, una elegancia, una sintonía con el entorno. El qigong busca fusionarse con la totalidad. O sea, realmente en el fondo es un método de amplificación de conciencia y podríamos decir, aunque quede la palabra un poco esotérica, de iluminación. Ajá. Porque en cuanto busco fusionarme con la totalidad,
De él queda la fusión con el movimiento del tigre, con el movimiento del mono y otros, ¿no? Pero el origen era fusionarme con el árbol, fusionarme con la tierra, o sea, moverme yo como ellos. Entonces, bueno, ese sería como el recurso que en Occidente se valora menos, pero es el más valorado, porque es el arte mayor por excelencia. Luego estaría el contacto manual, la terapia manual, que tiene diferentes técnicas, se conoce más en Occidente como Tuina, pero sería cualquier arte de contactar a través de la mano. Y es otro arte mayor, porque hay que conocer muy bien cómo se mueve la energía, los canales y la propia del terapeuta. Para llevar ese chi o ese soplo de la persona a su equilibrio a través de la mano. Y también se considera un arte mayor. Y luego, curiosamente, lo que se consideraría dentro de la tradición oriental más sutil, como más burdo, es la aguja de acupuntura. Ajá. Que es lo que más se valora, entre comillas, en Occidente. En Occidente, porque yo soy acupuntor y pongo la aguja. Ya, pero ¿has sabido mover el chi sin poner aguja? ¿Has sabido tocar con la mano sin poner aguja? Si sabes hacer eso, poner una aguja es nada. Claro, porque Occidente tenemos esta mente tan materialista que como que entrar en el cuerpo tiene más valor, el entrar materialmente. Y sin embargo, en la tradición oriental más antigua, lo más valioso, el gran obrero como sanador o terapeuta, era el que no tenía que entrar. Qué interesante, porque estamos tan acostumbrados a ir a la consulta de medicina tradicional china y siempre nuestro concepto es la aguja o la moxa. Sí. Pero igual de poder puede tener un dedo. Sí. Para hacer una digitopresión, o puede tener, aunque yo creo que cada paciente puede ya responder o a la llamada al tratamiento, pero a su camino. Pero que un simple dedo, una digitopresión, tenga la misma capacidad, como ha dicho, de mover el ki y no hace falta a lo mejor la aguja, que a mí me sorprende de cómo estamos acostumbrados aquí. Claro. Que si no te ponen la aguja es como si ya no te hubiera hecho efecto el tratamiento que te han realizado. Sí, de hecho en China se le da más valor y hay hospitales de Qigong, hospitales de Tuina. Y bueno, el acupuntor viene luego, es como, bueno, pues algo ahí, ¿no? No en todos lados, pero claro, el chino también sabe vender sus productos, ¿eh? Claro, el chino es súper capitalista y sabe vender muy bien. Pero bueno, lo ideal para mí, dentro de lo que he vivido y lo que veo, es una persona que maneje bien todos los criterios de la tradición oriental, debería de saber Qigong, terapia manual, diferentes formas o métodos de terapia corporal o respiración, y también moxibustión, es decir, esa planta de Artemisa que a base de calor muta y estimula los puntos de acupuntura, y la aguja. Es decir, que yo me maneje en todos los recursos bien, para que a un paciente digo, uy, este necesita aguja, necesita notarlo, la palabra, o escucharle, un movimiento corporal, le puedo tocar y le puedo mandar un movimiento corporal para casa. Eso para mí sería lo ideal, como tener diferentes herramientas y adaptarlo a cada paciente, porque es verdad, hay personas que necesitan sentir la aguja y verla, aunque luego le haya hecho más efecto el desahogarse contigo. Qué interesante. Realmente, ¿sabes? Pero bueno, todo suma, ¿no? Entonces lo ideal sería manejar bien diferentes técnicas, pero para manejar bien una aguja antes tienes que saber manejar el soplo, el chi, a través del qigong o la mano. Entonces con la aguja vas, pero vamos, vas sola. Eso para mí es lo ideal, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer así, pero según lo que he vivido, yo empecé por la acupuntura y luego descubrí las artes mayores como el qigong o el contacto manual. Y bueno, no resto a nada, la aguja también me encanta. Pero claro, no hay que perderse estas artes mayores que son impresionantes. Yo la verdad que disfruto primeramente de conocer pues para mí una ciencia ancestral,
y verdaderamente tiene su sentido filosófico, que muchas veces hasta le puede restar esa parte más científica, pero yo creo que en el conjunto se encuentra el equilibrio, y la medicina tradicional china tiene esa parte donde cubre la parte física, emocional, energética y vamos a llamarlo espiritual. Claro. Y ese sentido de vida tan bonito, y no ya solo en la actuación, porque yo creo que el que trabaja con la medicina china, su raíz es intentar que no enferme el paciente. Y con ese concepto ya de querer preservar ese estado de salud es algo interesantísimo. Sí, hombre, no quita que por suerte hoy día con la tecnología pues hay veces que hace falta una operación y urge. Y eso no hay que perderlo. Yo se lo digo a los alumnos que se ponen más fundamentalistas que nadie. ¿Cómo dices eso? Digo, pues lo digo, porque hace falta. Hace falta. O sea, mi hijo, por ejemplo, es médico occidental y ha vivido la medicina tradicional china de niño, pero yo aspiro a que sea un médico impecable, occidental, ya que eres eso, y yo veo que hace falta. Porque lo he vivido, porque a veces, tal y como vivimos hoy, las cosas llegan muy tarde, justo por no haber seguido los ritmos de la naturaleza, porque la forma de vida no lo sigue, no nos lo permite. Ahora pues se dice, bueno, un baño de bosque, respirar en el bosque y caminar en el bosque es saludable. Eso ya se sabía hace miles de años. Claro. Vale, pues ya que no nos dejan seguirlo, no nos dejamos tampoco. Bueno, pues tengo que echar mano también de la medicina occidental, porque cuando llega la persona, llega con semejante desequilibrio que no sabes por dónde. Comenzar. O, claro, ya está todo tan somatizado, porque la medicina tradicional china habla que todo desequilibrio comienza por el shen, por el psiquismo. Y luego, si se prolonga o el daño es muy grande, aparece somatizado en el cuerpo. Pero claro, ir para atrás de quitarlo del cuerpo para recuperar el psiquismo y que se equilibre no es tan fácil. Es como aparece algo mágicamente en la estructura y cómo desmaterializarlo. O sea, no es tan fácil. Entonces a veces, pues bueno, hace falta echar mano de los recursos. Claro. O sea, que tampoco hay que rechazar nada. Lo ideal para mí, que yo es lo que estoy buscando hoy día, es fundir Oriente y Occidente. Qué fundir es, sí. Llegar un poquito a sacar todo el jugo que tiene la esencia ancestral oriental. Sí. Y introducida aquí en la vida occidental de una manera como lo estás explicando, tendría que ser completísimo. Sí. Por ejemplo, uno de los elementos que nos sirven de soporte para unir es el concepto de la fascia, como tejido que integra, comunica todo, transmite toda la información, nos protege, igual que los canales. Entonces, bueno, es como un soporte en el que desde la mentalidad occidental se puede entender la medicina tradicional china, porque me da concepto de integridad, ¿no? Como si estuviera envuelta por un hilo transparente o por hilos transparentes, pero soy una. Es como que el concepto de tejido fascial, hoy día, en la más moderna investigación, se acerca un poco a lo que la tradición oriental nos transmite, que estudiamos por órganos, estudiamos por partes, pero todo es una unidad. No puedo separarlo. Yo quisiera un poquito también que nos hablara, porque estoy hablando con Chani Chan, ella es profesora de la escuela Neijing, y quiero que nos hable un poquito de la escuela Neijing, porque yo sé que tienes a un jefe que es una maravilla. Un jefe. Total. Y yo quisiera que nos hablara un poquito, porque la historia de este señor es maravillosa, es de admirar cómo ha luchado por su sueño y cómo lo ha creado en Cuenca, realizando esta escuela y lanzándolo a nivel internacional por tantísimos países del mundo para llevar este pensamiento y esta filosofía de la medicina tradicional china. Háblanos un poquito del doctor Padilla y de la escuela Neijing. Ajá. Bien, pues él empieza más o menos hace como 50 años, él es psiquiatra, médico, y empieza como hace más o menos 50 años a interesarse por todo lo oriental.
viaja a China, a Corea, a Vietnam, y bueno, ahí pues en aquellos tiempos que había muy europeos, pero bueno, hubo una tanda de europeos que se nutrieron mucho de esos inicios de, bueno, pues médicos que se acercaban a Oriente como para, llamados por esa curiosidad de ¿qué es esto?, ¿no? Uh-huh. Él también estudió en su tiempo a Wilhelm Reich y todo el concepto de corazas del carácter, trabajó mucho con todo lo que es psicodrama. Bueno, pues un poco en su tiempo de psiquiatra, era como un psiquiatra diferente. Sí, un poquito raro, como que no quería encerrar al paciente. Uh-huh. Quería que el paciente no estaba tan mal, no había que darle pastillas. Que bueno, ha habido otras personas claves en la historia de la humanidad, en concreto lo que acabamos de decir, Wilhelm Reich, también psiquiatra, que decía, no, la persona no necesita medicinas, hay que arreglar la sociedad, hay que cambiar el sistema social. Y de alguna manera José Luis Padilla es así, ¿no? Como que la propuesta que él trae y de la que de alguna manera nos hemos enamorado mucho es una propuesta de cambio de estilo de vida. Uh-huh. De cambiar la forma de ser y estar de la humanidad. Toda una propuesta de humanismo sanador con todo el soporte de medicina tradicional china y también con el arte, a través de la danza, el teatro, la música, como un elemento de liberación, ¿no? Como que, bueno, eso también se demuestra hoy día, como el arte te ayuda a liberarte, uh-huh, a salir de rigideces, a expresarte, bueno, pues a salir de los miedos, poder expresarte de forma libre. Entonces él empieza a montar primero una escuela en Madrid solo con médicos. Pero con el tiempo abrió un poquito el abanico, viendo las necesidades para todo tipo de personas. Entonces, bueno, desde hace ahora 28 años se le cede un terreno, un colega muy especial, Javier Martínez, y su familia, le cede un terreno en Pozo Amargo. Ajá. Un lugar perdido de Castilla-La Mancha, que cuando yo digo que voy a Pozo Amargo a la escuela de medicina tradicional china, dicen, pero ahí hay una escuela de medicina. Entonces, bueno, si entran en Google y ponen Pian, Escuela Neching, se ve desde lo alto un edificio en forma de ideograma chino. Uh-huh. Entonces el edificio tiene forma de un ideograma que significa el cielo, lo celeste. Y bueno, José Luis Padilla argumenta toda una idea como de un proyecto, según el concepto oriental, celeste, es decir, un proyecto como de renovar toda la idea de humanidad a través de todo un proyecto hacia la salud. Claro, luego en los años ha ido haciendo adaptaciones, ha crecido mucho, porque bueno, vivimos aquí, como nosotros decimos, es un monasvento, que no es ni monasterio ni convento, ¿sabes? Pero bueno, yo ahora voy a hacer aquí 20 años viviendo. Sí. Viajamos, vamos a otros países a dar cursos, etcétera, a congresos, pero todos los días es 7 de la mañana meditación, un día contemplación, otro día Qigong, otro día, y a partir de ahí investigación, programas de radio, televisión, vía internet. O sea, es como estar en un centro dedicado a la investigación y al trabajo personal, lo cual no quiere decir que estés ya en equilibrio. Ajá. Quiero decir, los que vivimos aquí no quiere decir que seamos impecablemente sanos, para nada. Uh-huh. Porque él también propone este modelo porque habla que la clave de la salud está en la convivencia. La humanidad está en guerra, con lo cual ha fracasado en la convivencia. Y ya la guerra más grande está entre el hombre y la mujer, uh-huh, los afectos, las emociones, la familia, pero todo el planeta está en guerra. Entonces la clave para sanar sería aprender a convivir. Por eso él hace un plan para que X personas, las que pues estamos ahora o en otro tiempo otras o estarán otras, aprendamos a convivir. Y te digo, no es fácil. Uh-huh. O sea, es fácil convivir tú solo en tu apartamento o tampoco, porque a veces la gente o una persona consigo misma se lleva hasta mal, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es como una convivencia en la que entre todos mantenemos el lugar, se hace sin ánimo de lucro, ninguno cobramos un sueldo, todo lo hacemos por amor al arte, pero tenemos comida, techo, bueno, ese es su ideal, ¿no? Uh-huh. Que aprendamos a convivir, pero evidentemente hay días o momentos mágicos y otros que dices, madre mía, claro,
que no... También es como un hervidero de emociones, ¿sabes? Claro. Porque, claro, al estar con una serie de personas los fines de semana somos muchos más, porque vienen alumnos de fuera, es como un hervidero de emociones. Qué bonito. Yo sé que llevas adelante un proyecto muy bonito, que lo conocimos en la temporada pasada cuando estuvimos hablando contigo, Sí. a nivel de televisión, que se llama Manos Sanando. Sí, Y recuerdo que nos mandaste un saludo precioso porque nosotros teníamos interés en hablar del equilibrio estacional o los Sí, momentos me acuerdo. que se utilizaba 4 momentos especiales del año para equilibrar nuestra energía, hablando de los koanes, y teníamos lógicamente en ese cambio de otoño también un equilibrio dentro de la medicina tradicional china con el cuando otoño, me parece que era, ¿no? sí, Que se sí, realiza. sí. ¿Qué es lo que Eso. sería? ¿Qué equilibrio es el que se realiza esos 4? Porque creo que nos contabas que era una tradición coreana, ¿no? Sí, bueno, donde más se ha empleado es en Corea, es a través de 4 puntos de acupuntura, que bueno, de hecho grabamos un vídeo y lo enviamos, ¿no? Y es justo como se habla que otra forma de ver ese equilibrio, aparte de los reinos mutantes y etcétera, hay más niveles. La medicina tradicional china es como que se mueve por muchos niveles. Pero la clave es la referencia. La referencia en este caso es sangre y energía. Ajá. Y nos dice, somos sangre y energía, pero debe haber un equilibrio entre una y otra. Es como decir materia y espíritu, por entenderlo, ¿sabes? Entonces sangre sería como materia y espíritu sería energía. Entonces no debe haber ni un exceso de una cosa ni un defecto de otra. Entonces, bueno, existen muchas fórmulas para mantener ese equilibrio, muchas. Y una era esa de los 4 koanes a través de 4 puntos de acupuntura en los que proponíamos actuar con masaje, ¿no? Estimulándolos con la mano para ayudar a esos cambios estacionales. Pero bueno, hay muchas más fórmulas, ¿eh? Qué bonito. Hay muchas más, sí. Y dentro ahora del proyecto de Manos Sanando, o ya lo que se está empezando como una nueva disciplina, que es contacto sanador, lo que estamos investigando es fundir canales de acupuntura y medicina tradicional china con vías anatómicas de la fascia, o cadenas miofasciales, y las corazas del carácter de Wilhelm Reich, lo que luego vino como bioenergética, ¿no? Ya, entonces, bueno, para resumir sería como la idea que si tengo corazas es porque se forman bloqueos. Entonces es usar el soporte de la fascia como un tejido estructural para desbloquear, para que deshaga las corazas y mandar la información a través de esa fascia de los canales, que es como que son los que guardan la información original o sin contaminar. Yo escuchándote me quedo embobado. Y la verdad que yo creo que la persona que tenga interés en la medicina tradicional china, tener la oportunidad de escuchar a Chan y Chan dando las explicaciones que nos están dando, se habrán quedado embobados igualmente. Pero has nombrado varias veces a Wilhelm Reich. Yo quisiera que nos hablara un poquito, una pincelada antes de terminar. ¿Quién es este señor Wilhelm Reich que nos has comentado en varias ocasiones? Sí. Bueno, pues también es un psiquiatra austriaco que desde la época de Einstein. Ajá. Es de los judíos que tuvieron que huir a Estados Unidos. Sí. Y bueno, muy criticado. Bueno, fue discípulo de Freud. Y al final pues se separó de Freud porque bueno, pues no estaba de acuerdo en determinadas cosas. Y bueno, otro idealista más, otro de estos señores que tienen una idea y dicen, es por aquí. Entonces él hace todo un análisis como psiquiatra primero, habla que hay una energía en el universo que se llama el orgón. Y es la del orgasmo. De ahí su psiquiatría, ¿no? La relación entre la libido o el orgasmo y mi cantidad de energía o no. Bueno, voy a intentar ser como muy sintética, o por lo menos para que tenga una idea clara, sí, porque puede ser complejo, pero también puede ser sencillo. Él habla que desde que nacemos para vivir en el gozo, en el placer, en el disfrute, ¿no? Y eso te da una relajación de tu cuerpo, te da, bueno, que no haya rigideces. Pero desde que nacemos nos encontramos en un medio social en el que para que yo obtenga un placer emocional, a cambio,
el sistema me pide algo. Por ejemplo, si yo quería una piruleta de niña, si yo le lloraba a mi madre, me la daba. Ajá. Entonces lloraba hasta que la conseguía, y eso llevaba a que yo me pusiera rígida. ¿No? Y voy formando lo que luego va a ser determinadas contracturas que forman un carácter que dé mayores para poder sobrevivir, para que cuando quiera una sonrisa tuya, te miro y me la das, y me alimento con eso. Ajá. Pero claro, él hablaba que, bueno, una insatisfacción social a nivel de afectos, de emociones y sexual, una frustración sexual, que de ahí surge la revolución de los 70 en Estados Unidos, de toda esta filosofía de él. Bueno, pues esa frustración sexual nos lleva a bloquearnos, a no expresar de forma natural nuestros afectos, o ya a lo más sutil nuestros amores, a ya no saber ni lo que es el amor, porque ya ni sabemos lo que es. Y claro, todo es relaciones de compra-venta. Si tú me compras, yo te doy. Si tú me llevas, yo te... Claro, pero eso nos lo enseña el sistema capitalista, en este caso, pero ya hace miles de años, el sistema de poder en el que estamos, ¿no? Pero bueno, este señor desarrolla primero todo un estudio de cómo la enfermedad mental surge por un bloqueo emocional. Incluso el tumor, dice, incluso aparecen tumores porque no se canaliza bien esa función del orgasmo, ese desarrollo natural de esa energía que llama lo que se expresa en el orgasmo. Que no quiere decir el orgasmo cuadriculado, aunque luego se interpretó también así, sino ese gusto, placer, o también el orgasmo genital, claro que sí. Que bueno, que también forma parte de la salud. Entonces habla como de el libre movimiento de ese órgano, que es muy similar al concepto de chi, que hablan los chinos, o de divinidad, que habla en otras... Sería como el equivalente, ¿sabes? Chani, yo hablando contigo, ya te digo, yo me quedo embobado y la verdad que se me pasa el tiempo volando, y la verdad que me gustaría, antes de terminar, que nos dedicaras unas palabras a todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Para mí tenerte con nosotros, ya te digo, es un gusto, es un placer, y disfruto contigo cada vez que te llamo y te lanzo esa llamada desde Tan Naturales como tú, y recibo esa respuesta tan bonita, Chani. Pues mira, se me ocurre, pues en el tiempo en el que estoy ahora, y pensando también en el curso que voy a dar este fin de semana a los alumnos, un poquito en lo que siento que viene ahora. Creo que ahora mismo lo que me recomiendo a mí misma y a quien esté al otro lado escuchando es una búsqueda en lo interno. O sea, tenemos información por todos lados. Ha habido todo tipo de maestros, de guías, o ya ni maestros. O sea, hoy ya es la tecnología, el consumo. Bueno, creo que dado también cómo está el planeta, que dices, bueno, ¿y la naturaleza dónde está si nos la estamos cargando? Personalmente yo siento que urge buscar en lo interno qué soy, qué siento, pero no un sentir instintual, no, un desarrollo emocional inteligente, que funda lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero claro, para eso tengo que ir dentro y escucharme sin miedo. Entonces la recomendación para los oyentes es que comiencen a escuchar lo interno, a escuchar su corazón, su respiración, sus emociones, sus pensamientos, aunque sean horrorosos, no importa. Ya pasarán, ya vendrán otros. O sea, empezar a escuchar la naturaleza y esos ritmos a través de escuchar lo interno, porque es la única forma. Es la única forma de que todo cambie. Y descubrir, como hablaba en la tradición antigua, descubrir el macrocosmos, el universo, en el microcosmos. Ole. Y poder darlo, ¿no? Qué bonito. Bueno, yo disfruto muchísimo, Chani, escuchando, y la verdad, la primera temporada tenerte con nosotros, comenzar con los elementos de la naturaleza, hablar esa pincelada, ese soplo de aire fresco que nos has traído en elemento metal, y todos esos mensajes y esas enseñanzas para mí son de agradecer.
Y desde Alcalá de Guadaira, desde este humilde espacio, tan naturales como tú, te mando un abrazo, Chani, un saludo muy grande al maestro Padilla y a toda la escuela, porque la labor que hacéis es verdaderamente maravillosa. Bueno, muchas gracias a vosotros dos y bueno, y a todas las personas que estén detrás por también la labor que hacéis, el interés y las ganas, porque es un gusto poder fusionar. Ole, qué bonito. Chani, un abrazo muy grande. Un abrazo. Estamos en contacto porque yo sé que hay cercanía entre Chani y Chan y tan naturales como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Chao a todos. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Oy le 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 ti 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 tiro malo 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 ti 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 alo malo mai na 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 alo malo mai na na ti 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 Oy le 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 oy le 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 alo malo 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 alo malo malo oy le le Suretut, palamande suretut, palamare surmane colima. Suretut, palamare colima, palamare surmane colima. Kenayame bokoya, tikenale bokoya, kenayame tikenale bokoya. Suretut, palamari colima, palamari surmane colima. Oggi zuccamo di giucerema, ho detto mai che non c'è monte, accetto perché c'è maro te gille, oggi mo dito giamo. Lay
En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Pues seguimos adelante en Tan Naturales como tú, que todos los martes y jueves estará a las 9 de la noche en la sintonía del 107.7 Radio Guadaira. Y hoy tengo en mis manos un libro que me llegó hace poco, hace un mes, y que lo he disfrutado muchísimo. Hoy tengo conmigo a la escritora de este libro, Lola Mallenco. Ella es periodista especializada en antropología. Nos presenta un libro que se llama Cocinar con alma y vamos a hablar con ella directamente. Muy buenas noches, Lola. Buenas noches, muchas gracias por llamarme. Encantada de saludarte y de que nos atienda este humilde programa de Tan Naturales como tú. Yo los libros los vivencio, como digo, y cuando ya los he leído y lo he un poquito, me he introducido en este mundo de cocinar con alma, es cuando he querido hablar contigo para poderle transmitir a toda la audiencia el mensaje tan bonito que nos transmites en este libro. Pero yo quisiera conocer un poco cómo comienza tu viaje siendo periodista, cómo este interés en la alimentación y en trasladar a todas las personas este mensaje tan bonito de cocinar con alma. En realidad esto de la cocina con alma me ha interesado siempre, pero recientemente, en los últimos 5 o 6 años más, porque me llamaba mucho la atención que yo le preguntaba a la gente de mi alrededor, sobre todo a las mujeres, oye, ¿a ti te gusta cocinar? Y todo el mundo contestaba rápidamente, sí, a mí me encanta cocinar. Y entonces, a lo mejor a veces profundizaba un poquito en esa... Ayer, ¿cómo te lo pasaste cocinando? Y la respuesta era muchísimo menos esperanzadora. O sea, la gente decía, oye, ayer la verdad es que no me lo pasé muy bien porque estaba muy estresada, porque tenía falta de tiempo o porque ahora estoy cocinando, estoy a dieta y tampoco me gusta mucho lo que tengo que preparar, o la verdad que no tenía energía o no tenía dinero suficiente para comprar el ingrediente perfecto para preparar la receta, con lo cual lo hice con otra cosa y no me quedó bien. Y entonces me sorprendía mucho esta diferencia entre lo que es el ideal de la cocina y que en teoría a todos nos gusta mucho, y la realidad de la cocina, que parecía ser pues menos una actividad mucho menos agradable. Y por eso quería un poquito investigar qué es lo que pasaba y en qué momento el ideal y la realidad pues se estropeaban. Yo he visto que no es un libro de recetas, sino que es un libro donde se pregunta a uno mismo un montón de cosas y aunque encuentre respuestas de la palabra y del escrito de Lola Mallenco, yo creo que esas preguntas son para cada uno en su interior. Porque aquí hay preguntas que me llaman mucho la atención, como ¿consideras la cocina una obligación o una rutina? Sí, exactamente. Como tú comentas, hay algunas recetas en el libro, pero no son muchas, porque hablando con las mujeres que he ido entrevistando para el libro, me daba cuenta de que en realidad las mujeres hacemos todo tipo de cosas grandes y pequeñas para disfrutar del tiempo entre cazuelas. Y he intentado poner muchas sugerencias prácticas al final de cada capítulo. Pero para mí lo más importante era ese cambio, promover un cambio de conciencia, y por eso hay tantas preguntas a lo largo del libro, porque yo creo que las mujeres no necesitamos hacer nada especial para poder disfrutar a tope del acto de cocinar, sino que necesitamos sentirnos mejor en la cocina, ¿no? Y entonces nos tenemos que sentarnos, ¿no? Y ¿por qué cocinamos, ¿no? Si estamos cocinando por obligación, por rutina o por complacer, ¿no? Y que si realmente queremos disfrutar de nuestro tiempo entre cazuelas, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Cambiar la conciencia y empezar a cocinar bajo otras premisas.
que son pues cocinar con alma, ¿no? Que las he resumido en cocinar en el título del libro, que es cocina. Bien, porque ¿a quién va? Porque normalmente tenemos en la mente que quien cocina siempre ha sido nuestras madres, pero yo es que desde que lo estoy leyendo estoy disfrutando muchísimo en la cocina con simplemente el gusto de cocinar, sea para mí o sea cuando hay invitados, pero es algo que creo que es igual, que cuando uno cocina para alguien y cocina con gusto, pues igualmente tiene que cocinar con alma. ¿Para quién va dirigido? El libro escrito, todo el mundo puede cocinar y de hecho lo que yo hago es reivindicar que más mujeres deben empezar a cocinar en los restaurantes y más hombres en casa, ¿no? Que no creo que haya que seguir adelante con la típica división de ellos chefs y ellas cocinitas, ¿no? Entonces, eso es la primera reivindicación del libro, y es que ahora mismo la cocina sigue siendo el último bastión del machismo, ¿no? Entonces, para lograr esa igualdad en la cocina, pues debemos romper esas barreras y que más mujeres cocinen en restaurantes y más hombres en casa. Pero la realidad, o sea, eso es como lo que hacia donde tenemos que ir. Pero la realidad es que actualmente en España somos las mujeres las que más cocinamos y el 84% de las mujeres españolas cocinamos en casa diario. Así que el libro se lo dedico a ellas porque al final es la realidad. Somos nosotras las que cocinamos y además es curioso porque somos nosotras las que cocinamos por obligación. O sea, los hombres que cocinan suelen hacerlo los fines de semana, cuando tienen tiempo, cuando tienen ganas, cuando tienen energía y entonces las presiones que ellos tienen pues no son tantas como nosotras. Con lo cual los hombres sí que es cierto que cuando cocinan en casa suelen disfrutar porque no están bajo todas las presiones que nosotras sí que estamos, porque ellos sí que disfrutan por placer, ¿no? Cocinan por placer. Entonces, bueno, el libro está dirigido sobre todo a las mujeres que cocinamos y que nos responsabilizamos de la cocina a diario y con esta idea de empoderarnos, de decir, bueno, ya que somos nosotras las que cocinemos, hagámoslo siguiendo nuestras propias reglas y no los principios que nos den otros, ¿no? Es indignante que seamos nosotras quienes cocinamos y que no podemos ser nosotras quienes decidimos qué cocinar, cuánto cocinar o cómo hacerlo. Si le preguntas a cualquier mujer es que casi que ninguna nos sentimos libres de hacerlo. Siempre tenemos a alguien que nos dice qué cocinar, ¿no? Ya sea el marido o los hijos o las madres o los médicos o los gurús de la gastronomía, porque esa es otra. O sea, ahora con las redes sociales y parece que todo el mundo, que los estándares de calidad de los restaurantes sean los estándares que tenemos que aplicar en la cocina de casa y eso pues también nos añade más presión aún si cabe. Hay algunos conceptos en este libro que me gustaría un poquito trasladarlos para que el oyente pueda tener una explicación. ¿Qué es el omnivorismo consciente? El omnivorismo consciente, bueno, es como una especie de toma de conciencia de que el veganismo o el vegetarianismo está ahora de moda. O sea, parece como que como que la persona que dice que come carne pues tenga que ser defenestrada porque es como que queda mal decir que comes carne. Y bueno, en el libro lo que yo hago es un poco una revisión a nivel pues incluso antropológico de que es que las personas, los seres humanos, hemos comido carne desde siempre. Entonces no se trata de luchar contra nuestra naturaleza, sino de comer carne, pero comer poca y comer carne de animales que han tenido una vida feliz. Lo que no podemos es contribuir a la industrialización de la ganadería, haciendo que el sufrimiento de los animales sea lo que nos alimente. Pero hay un montón de ganaderos que cuidan con cariño a los animales, les dan una vida digna y no hay ningún problema en que podamos ocasionalmente
no necesariamente a diario, ni muchísimo menos, pues comer un poquito de carne, de esa carne de animales que han tenido una vida feliz. Y entonces eso es un poco el omnivorismo consciente, que intenta luchar o huir de lo que son los radicalismos del veganismo, que ahora está muchísimo más de moda. Es una visión respetuosa. Por los datos que yo leo en tu libro, la verdad que me causa respeto este mensaje a la hora de consumir carne, porque sí, se puede consumir, pero hay ciertas pautas que la verdad que son muy muy bonitas a la hora de, como nos has explicado, de que el animal haya tenido una vida feliz, entre comillas, y que podamos disfrutar nosotros de ese alimento sin ningún tipo de carga de sufrimiento de ese animal. Sí, es que si te fijas, es que los animales en la vida, si viviesen en la vida de la naturaleza, digamos, también morirían algún día, o sea, o morirían de enfermedades, o morirían porque otro animal los mataría, o sea, la muerte no es una catástrofe natural de la vida. Lo que sí que es muy triste es que alguien o un animal muera sin haber podido vivir antes. Y yo considero que los pollos que están sin poderse mover en las granjas todos los animales que viven una vida de esclavitud y acaban muertos de una manera cruel, pues es muy triste. Entonces contra ese tipo de carne sí que creo que deberíamos luchar todos, ¿no? Pero la carne de un animal que ha vivido feliz y que cuando ha llegado su momento pues termina su ciclo de vida de una manera natural, pues no, y sin sufrimiento, pues no le veo ningún problema, y por eso defiendo el omnivorismo consciente. Yo siempre he un poco defendido que nacemos omnívoros y que después pues tenemos elección en nuestro día de elegir cómo alimentarnos, pero nuestra esencia natural es omnívora. Y nacemos con la capacidad de poder digerir y comer de todo, y luego, pues sea por un pensamiento filosófico o religioso, pues vamos optando por nuestro camino, qué queremos optar o cómo nos queremos alimentar. Hay otro concepto que me ha encantado en el libro, que es poliamor gastronómico. Yo quiero un poquito entender y que los oyentes comprendan qué sería el poliamor gastronómico. Pues me vas a tener que dar una pista más, porque no recuerdo en qué parte. Me imagino que es en el capítulo del amor. Efectivamente. Y pero no sé en qué contexto lo decía. Practicar el poliamor gastronómico. A menudo cometemos el error de creer que solo podemos amar a las personas que exhiben ciertos rasgos y cualidades, cuando la realidad es que podemos amar a cualquiera. Si nos abriésemos de verdad al amor, nos sorprenderíamos mirando embelesados a personas hermosas, pero también a gente de aspecto desagradable. Nos conquistarían personas llenas de cordialidad, calor y simpatía, pero también gente repleta de rabia, dolor y frustraciones. Rendidos al deseo de profundizar en los afectos y a la vez expandirlos, descubriríamos que más allá de las inquietantes superficies de nuestros seres humanos hay belleza y hay bondad. ¿Te apetece dejarte llevar por los corrientes del cariño radical? Atrévete a querer sin restricciones y empieza a practicar ahora mismo entre fogones. La verdad que me ha encantado, porque yo creo que en el fondo el tener esa capacidad de amar en lo que vas a hacer del alimento y poderlo transmitir y entregar a los demás, eso yo creo que se notará en el momento de que uno introduce el alimento en su boca y lo descubre y lo siente. Sí, y mira, ahora que cuando lo leías me acordé porque escribí esto. Y es que básicamente visitando los mercados te das cuenta de la cantidad de fruta fea, entre comillas, que acabamos tirando porque nadie la quiere comprar. Y me daba mucha rabia, porque al final muchas veces esa fruta fea, esos plátanos más negros, estos son los que están más dulces y están más deliciosos. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo del poliamor gastronómico. Es en plan, ¿por qué tenemos que pensar que unas fresas absolutamente perfectas van a ser más ricas? Es que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces es un poco respetar el hecho de que
que la fealdad o una cosa que está como un poco vieja no tiene ningún valor, no podemos quererla a nivel de ingredientes y a nivel de personas, si ya lo quieres hacer más en macro, y por eso yo creo que es muy importante ampliar un poco nuestro corazón para que quepan cosas que no son perfectas según estos ideales de las redes sociales y de los chefs famosos con estos platos perfectos. No pasa nada por servir un plato un plato de lentejas, ¿no? O sea, no tiene por qué ser todo una obra de arte. Un estofado de ternera, pues puede que no sea muy bonito a la vista, pero está riquísimo, ¿no? Claro. De la misma manera que un hombre o una mujer que no sean de portada de revista, pues obviamente que son maravillosos. O sea, yo creo que nos estamos obcecando por ideales que no nos van a llevar a ninguna parte, porque es mucho más importante el amor en mayúsculas. Qué bonito. Yo resumo el libro con este viaje tan maravilloso que has realizado, porque yo creo que has realizado ese viaje físico en búsqueda de los mercados, de los alimentos, y lo transmites y lo plasmas en este libro en unas palabras que a mí me han encantado, que son: sin dietas y con placer, sin ingredientes caros y con humildad, sin sacrificios y con amor, sin miedos y con confianza, sin culpa y con humor, sin normas estrictas y con creatividad, sin exigencias y con gratitud. Sí, estos son los 7 capítulos del libro, que básicamente lo que resumen es este viaje que tú comentas, entre el punto de partida, que es la cocina bajo presión, que es la que hacemos las mujeres mayoritariamente en la actualidad, y esa cocina con alma, que es la que yo propongo en este libro y que es la que me gustaría que implementásemos un poquito más, ¿no? Y que es un poco lo que a mí me han estado contando las mujeres con las que he entrevistado y que disfrutan de su tiempo entre fogones, ¿no? Y que son básicamente los 7 secretos de las cocineras felices, y que son los que acabas de comentar, ¿no? Básicamente las cocineras felices cocinan con placer, sin preocuparse tanto de las dietas y de las dudas nutricionales, cocinan con sencillez y humildad, sin preocuparse tanto de tener los ingredientes caros o perfectos para hacer una receta, cocinan con amor y no se preocupan tanto de poder cumplir ideales de perfección en las recetas. Cocinan con confianza y con tranquilidad de que a lo mejor lo que están preparando pues tal vez se equivoquen o tal vez no les salga bien el bizcocho, pero no pasa nada. La gente se lo puede comer igualmente y además seguro que está rico, o sea, no, porque esté un poco más chafado no importa. Cocinan también con humor, tomándose un poco a la ligera las exigencias de los demás, que siempre están, pero intentan pues contrarrestarlos con humor. Cocinan con creatividad, dejando pues el aburrimiento y la rutina de lado, y cocinan sobre todo con gratitud, ¿no? La falta de motivación o estos ideales inalcanzables, pues o las cosas que les faltan, las carencias en el día a día, en la nevera, lo dejan un poquito de lado a base de gratitud y focalizando su energía en lo que sí que tienen y en lo que sí que pueden agradecer. Y bueno, estos 7 puntos principales pues son lo que llamamos los 7 secretos de las cocineras felices, y en el libro pues están todos los trucos para ponerlos en práctica, porque claro, una cosa es aspirar a ellos y otra cosa es cómo realmente lo puedes lograr en tu día a día. Pues estamos hablando con Lola Mayenco, presentándonos el libro Cocinar con Alma, de Editoriales Urano, cómo disfrutar más de los fogones y de la vida. Y yo creo que lo que he disfrutado en este mes con este libro, estoy poniendo en práctica algunos de los consejos que llevas a cabo, y la verdad que son cosas tan simples que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de ponernos a cocinar, que yo me gustaría, antes de terminar, que nos lanzaras un mensaje a todas las personas que nos escuchen de la importancia que es tomar conciencia cuando uno cocina y prepara su alimento. Y yo hoy, referente a los elementos de la naturaleza,
yo digo que los alimentos también tienen ese ciclo en los elementos de la naturaleza. Y igual que una semilla es llevada por el elemento aire hacia la tierra, hacia la madre tierra, el elemento tierra, es hidratada por el elemento agua y nutrida por las sales minerales como metal, calentada por el sol, que es el elemento fuego, y todo eso va siempre en un nuevo ciclo natural y aparece otra vez el alimento. Por eso yo digo que la importancia de esta sexta temporada de Tan Naturales como Tú, referente a los elementos, porque lo vamos a encontrar todo este año en todas partes, y en este concepto de la cocina es muy importante, y me gustaría, Lola, si nos puedes mandar un mensaje a todos los oyentes. Yo recomiendo este libro, Cocinar con Alma, y la verdad que me gustaría sentir unas palabras tuyas y te agradezco tu colaboración con Tan Naturales como Tú. Bueno, pues si tuviese que resumir un poco la idea central es que yo creo que lo más importante que tenemos que cuidar las personas cuando nos ponemos el delantal son nuestros sentimientos. Es más bien de qué, cuándo, dónde y qué vamos a cocinar. Lo que tenemos que pensar es cómo nos sentimos mientras estamos cocinando, porque tendemos a ignorar la actitud que adoptamos entre los fogones y en muchas culturas está clarísimo que una persona que está triste o deprimida no le dejan cocinar porque consideran que esas emociones las van a acabar reflejando de alguna manera en los alimentos y no es sano para el resto de las personas. Entonces, lo que me gustaría es que enriquezcamos mínimamente uno de nuestros rituales más cotidianos, porque cocinar ahora nos lo tomamos como algo rutinario o una obligación, pero en realidad siempre ha sido un ritual. No ha sido un acto físico o estético, sino que ha sido un acto emocional y psicológico que nos ha nutrido a nosotros y a las otras personas. Entonces es muy importante que cuidemos nuestras emociones a la hora de ponernos el delantal y intentemos sentir y hacer sentir amor con nuestros platos. Qué bonito. Ole Lola, muchísimas gracias desde Alcalá de Guadaira, desde Tan Naturales como Tú, te saludo. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Para mí ha sido un placer poder presentar Cocinar con Alma y la verdad que a mí me ha encantado. La verdad que lo he disfrutado y creo que es un libro que lo seguiré poniendo en práctica por la cantidad de recetas que nos regalas. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por vuestra llamada y a ver si salen muchos cocineros con alma. Ole, un abrazo muy grande, Lola. Buenas noches. Muy buenas noches. Donde estás ahora es el reflejo de lo que eras y hacías en el pasado. Si quieres saber cuál podrá ser tu futuro, pon atención en lo que estás haciendo ahora. Qué bonito seguir adelante con este espacio Tan Naturales como Tú, llevando ese poquito de bienestar al bien ser humano, trayendo personas y llegando personas e invitados que la verdad que nos entregan su alma, sus enseñanzas y sus resonancias. La verdad que yo estoy feliz, contento, Paco Valiente igual, de llevar a cabo este proyecto de Tan Naturales como Tú, que emitimos martes y jueves a las 9 de la noche. Pues les digo, les emplazamos ya para la semana que viene, para el martes que viene, que seguimos trayendo ese poquito de bienestar al bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú.